Álava. Presente, buenas noches, doctor. Presente, buenas noches, doctor. Sí, sí, te escuché. Alcíbar. Presente. Arévalo. Presente, licenciado, buenas noches. Aski. Presente, licenciado. Buenas noches. Barzola. Presente, buenas noches. Betancourt. Presente, buenas noches. Cabrera. Presente, buenas noches. Calderón. Presente, buenas noches. Cabana. Presente, buenas noches. Presente, buenas noches. Carriel. Buenas noches, presente, Carriel Mesa. Castro. Presente, buenas noches. Ceballos. Buenas noches, presente. Chacha. Flores. Franco. Buenas noches, presente. Presente. García. Presente, licenciado. Guzmán. Jacome. Buenas noches, presente. José. Buenas noches, presente. López. Buenas noches con todos, presente. Merizalde. Presente. Mero. Buenas noches, presente. Morán. Presente, profesor, buenas noches. Murillo. Buenas noches, presente. Ordóñez. Buenas noches, presente. Palomino. Parrales Brian. Parrales Luis. Pimbo. Presente, buenas noches. Ramos. Presente, buenas noches. Solórzano. Presente, buenas noches. Uriña. Presente, buenas noches. Ubilia. Buenas noches, presente. Valverde. Buenas noches, presente. Yepes Daniel. Buenas noches, presente. Yepes Joel. Disculpe, me acaba de llamar, me dice que ya está llegando. Para que conecte la Zambrano Jordan. Buenas noches, presente. Y ahorita son 6:52. Zambrano Damaris. Presente, buenas noches. Listo. ¿Alguien más aún no sale en el estado de asistencia? Perfecto, chicos. Entonces continuamos. Aquí tenemos la clasificación. Los ácidos grasos libres, estos son fuentes de combustible, son combustibles circulantes en este caso. Los glicéridos, esos son las dos formas que forman los triacilgliceroles, ácidos grasos libres y glicéridos, que son combustibles, uno circulante y otro de reserva. También la grasa o el tejido adiposo funciona como un aislante térmico con el medio ambiente, una protección del trauma mecánico externo, en este caso. Las lipoproteínas, tenemos el transporte a sitios de reserva. Los fosfolípidos, tenemos componentes de las membranas celulares. Esfingolípidos, como establecemos aquí, esteroles. Aquí el colesterol, mira, los componentes también
colesterol hasta te ayuda a formar hormonas, esteroides suprarrenales, la vitamina D y los leucocanoides, que sobre todo se relacionan mucho al omega 3 y al omega 6 y al estado de inflamación que podemos tener a nivel celular. Cuando nosotros tenemos un exceso de grasa, vamos a tener dos formas de tener un exceso de grasa. Nosotros tenemos un almacenamiento de los carbohidratos llamado glucógeno, que se almacena en el hígado y se almacena en el músculo. Pero al establecer lo que estamos tomando en cuenta, cuando consumimos un exceso de carbohidratos por ciertas vías, se puede dar la esterificación de ácidos grasos. Y en esta esterificación de ácidos grasos se van a almacenar también el exceso de carbohidratos como almacenamiento. Nuestro cuerpo está diseñado para poder almacenar para supervivencia. Voy a poner un ejemplo de un animal, el cual todos conocemos y hemos visto de alguna manera en la televisión y hemos revisado cómo está su estado. Una de las revisiones aquí que permanecen es que, por ejemplo, el oso polar, siempre a veces hasta nos molestamos y decimos, oye, Zambrano Jordan, activa tu cámara. Nos molestamos y les decimos a alguien que duerme mucho, oye, estás invernando. Porque nosotros relacionamos de invernar con dormir. Y el oso polar en el periodo de invierno no puede salir a cazar. Y en el periodo donde él puede por lo menos cazar, comienza a consumir más focas. ¿Y por qué hablamos en un periodo de invernación? Porque él come tantas focas como puede, porque las focas son ricas en su composición en grasa, por eso es que toleran estar en tanta temperatura, tienen una capa de grasa que les permite ser un aislante térmico también. Y el oso polar, como no puede cazar en la época invernal, porque hay demasiado viento, demasiada nieve, demasiado, bueno, que ni aún ellos podrían hacerlo, van y buscan una cueva y en aquella época comienzan a tratar de dormir. Pero ¿cuál es el sentido que tienen los osos polares? Ellos tratan de ahorrar energía. Al dormir es como si nosotros pasáramos acostados. Mientras menos nos movemos, menos energía gastamos. Es como un vehículo que pasa en la casa, solo lo estacionas y solo lo sacas a dar una vuelta, unas 2, 3 cuadras en la mañana y en la noche igual lo prendes como para que no se dañe la batería o no almacene energía. Asimismo, en nuestro caso, si nosotros no nos movemos, y así es lo que trata de hacer el oso polar, al ahorrar en todo lo posible la energía para poder sobrevivir el periodo de invierno. Se llama invernación, invierno, porque no pueden cazar como normalmente lo hacen. Y al no moverse, ellos tratan de ni siquiera moverse en lo posible porque pasa en un ayuno durante mucho tiempo. Y las reservas de masa grasa tienen que tratar en lo posible de alcanzarles para que puedan durar en ese periodo. Además de lo que estamos viendo ahora, tú vas a tener pacientes con a veces mucha masa muscular, otros con déficit de masa muscular, otros vas a tener un exceso de peso, los cuales tienen diferentes dificultades justamente por este exceso de peso que iremos revisando en la composición corporal. Pero el exceso de masa grasa y la mala distribución de la misma se establece. Mira, la mayoría de nosotros almacena aquí en el tejido subcutáneo, pero cuando esta reserva se satura, pues esta reserva debe, en este caso, irse a otra parte, porque ya se saturó todo lo que está en la parte subcutánea. Cada uno de nosotros va a tener un tipo de reserva de almacenamiento según nuestra genética. Cuando ya se satura la reserva subcutánea, tiene que pasar a la grasa visceral. Y esta grasa visceral que estamos observando aquí es la que se aloja en los órganos, en el hígado, en el intestino, en todos estos órganos. Y eso hace que subamos los triglicéridos, la glucosa, más riesgo de subir el colesterol, problemas metabólicos, en este caso también problemas cardiovasculares, más riesgo también de infartos del miocardio y diferentes como podemos establecer también aquí.
¿Cuál es la recomendación entre los lípidos? Pues que tratemos de evitar el consumo de aceite en lo posible, aceites saturados o grasas saturadas. Nosotros tenemos una cultura alimentaria aquí en el Ecuador que nos encanta comer la piel del pollo, por ejemplo. Te sirven una presa de pollo y vas y te comes la piel de la presa del pollo. Pero ya la misma carne ya tiene un poco de grasa, más la grasa de la leche entera, más la grasa del queso, más la grasa de la otro alimento en ese caso. Eso va sumando y hace que nosotros tengamos un exceso en el consumo de masa grasa. ¿Cuál es la recomendación en este caso aquí? Es que nosotros cambiemos un poco esto del tema de ¿cuánto cuesta, chicos, una gaseosa de 3 litros promedio? $3. $3. $3. $3. ¿Cuánto te dura esa gaseosa en la casa? Ni 3 horas, ni 2 horas. En algunos casos, Sí, en 15 familia. minutos, 20 minutos, 30 minutos, ya cuando La hora son del muy almuerzo. pocos, ya te dura una hora o máximo hasta más tarde, pero de ahí no pasa. Ahora, una de las cosas que revisamos, la recomendación para todos es que dejemos de comprar el aceite de palma y tratemos de no comprar tantos tipos de aceites porque hay personas que tienen un aceite, otro aceite por allá. Y tratemos de comprar el aceite de oliva porque en este caso la recomendación de la dieta mediterránea son 2 cucharadas al día o 4 cucharaditas al día. Esa es la recomendación según la dieta mediterránea. Y el aceite de oliva extra virgen llega hasta tolerar un poco el calor y la resistencia a la temperatura. Prácticamente te puedes hacer como unos patacones con el aceite de oliva extra virgen. Puede tolerar la temperatura. Pero hay muchos aceites que en este caso no, como por ejemplo los insaturados como el de girasol. No lo puedes utilizar para freír o para hacer ese tipo de preparaciones. También necesitamos consumir más aguacate, más aceitunas o en la presentación del aceite de oliva, las nueces, las almendras, los pistachos, frutos secos, fuentes de grasa muy adecuadas que necesitamos también ir consumiendo para que eso pueda ir compensando. La mayoría de nosotros, al consumir golosinas, enlatados, enfundados, consumimos más grasa saturada, pero no consumimos sobre todo esta grasa muy saludable. Aquí en el Ecuador la mayoría de nosotros no consume sobre todo el caso de aceite de oliva, porque decimos del costo, pero si mencionábamos que una gaseosa de 3 litros te dura 15 minutos, 30 minutos, a veces una hora o solo el tiempo de la comida en la que tú utilizas, ¿qué sucede? ¿Cuánto te dura medio litro o 1 litro de aceite de oliva? ¿Cuánto te duraría? ¿Cuánto crees que te duraría eso en la casa? 15 días, una semana. Posiblemente te pueda dar 15 días, 3 semanas y hasta un mes, porque el aceite de oliva tiene una capacidad de poder dejar el sabor en los alimentos. Si tú le colocas aceite de oliva a una ensalada, ¿quién ha consumido aceite de oliva en una ensalada? Te va a dejar el sabor es fuerte y por eso no lo vas a consumir inicialmente, tienes que ponerle bastante limón y aún así tiene una tendencia a generar el sabor del aceite de oliva. Si haces con el aceite de oliva huevo, un omelette o huevo revuelto como nosotros lo conocemos, eso de ahí va también a tener un sabor a aceite de oliva, o sea, va a cambiar el sabor de los alimentos. Lo que no pasa con el aceite de palma, se mantiene el sabor del mismo alimento, pero no cambia como el de algunos otros aceites, como el aceite de maíz. Entonces, la recomendación, chicos, por favor, tratemos de consumir aceite de oliva todos los días, si es posible, en nuestras ensaladas o en nuestras sopas, y disminuyamos también, si ya tenemos una tendencia a la obesidad, ya consumimos muchos carbohidratos simples, también podríamos utilizar la leche descremada, el yogur descremado, el queso bajo en grasa, que eso ayudaría a ir disminuyendo también el exceso de masa grasa y la posibilidad de tener hígado graso, hiperlipidemias como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, y así podemos ir tomándolo en cuenta.
Para poder ir entendiendo también ciertas cosas y porque hablamos de los macronutrientes, cada macronutriente, cada gramo del mismo tiene un nivel de kilocalorías, en este caso metabolizables, que nuestro cuerpo la va a utilizar como calorías, porque nosotros decimos, bueno, ¿y cómo consumimos tantas calorías? Pues aquí vamos a tener la posibilidad, mira, hidratos de carbono, 4, lípidos 9, proteínas 4 y el alcohol tiene 7 kilocalorías por gramo. Por eso las personas que exceden en su consumo de alcohol también es como consumir un exceso de masa grasa, que es lo que estamos viendo ahora. Carbohidratos 4, lípidos 9, proteínas 4 y en este caso también tenemos el alcohol. El alcohol, imagínense, es casi como comer grasa, 7 kilocalorías y la grasa tiene 9, los carbohidratos 4 y las proteínas 4. Entonces, por eso es que se va distribuyendo a nivel general las diferentes cantidades que hoy nosotros tenemos de diferentes nutrientes como tal. Cuando revisamos, por ejemplo, el tema de poder establecer la cantidad de calorías, es importante poder ir revisando esa temática. Entonces, recordemos, chicos, que cada gramo de cada nutriente tiene un nivel de kilocalorías, lo cual se resume, y por eso es que necesitamos a veces más gramos de carbohidratos, ciertos gramos de proteína y ciertos gramos de grasa, tomando en cuenta lo que habíamos revisado. Hemos revisado la revisión del C1, ahora vamos a ver la del C2, donde vamos a ir avanzando el día de hoy hasta las 7:30. Las vitaminas y minerales, que es lo que estamos revisando ahora. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de las políticas. Bueno, esto ya lo revisamos. Vamos a ver las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las vitaminas se clasifican por el nivel de solubilidad. Unas son apolares y se pueden solubilizar en este caso como las liposolubles. No son solubles en agua y las polares son solubles en agua. Cuando hablamos de su concepto, en este caso su definición, primero se requieren obligatoriamente para el crecimiento, desarrollo y el mantenimiento del organismo humano. Muchas funcionan como coenzimas, son casi coenzimas y en este caso la mayoría del complejo B actúa como coenzimas. Los cofactores, la mayoría de ellos son minerales de reacciones, en este caso el metabolismo, y son compuestos orgánicos de bajo peso molecular que difieren entre sí. Tenemos la clasificación de lo que estamos revisando ahora. Tenemos las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Entre las hidrosolubles tenemos la vitamina C y el complejo B, y las vitaminas liposolubles tenemos la A, la D, la K y la E, en este caso el retinol, colecalciferol, tocoferol y filioquinona. Vamos a poder revisar inicialmente las hidrosolubles. Vamos a resaltar esto, chicos. ¿Qué pasa cuando vamos a ir viendo y ustedes van a darse cuenta cuáles ayudan mucho al sistema nervioso? ¿Cuáles de estas vitaminas ayudan al sistema nervioso? Quiero que estén pendientes acerca de ello para que lo puedan almacenar y para que lo establezcamos de esta forma. Primera cosa, vamos a revisar que las vitaminas hidrosolubles, las mismas hemos abusado, por ejemplo, en la época de la pandemia. ¿Qué pasó en la época de la pandemia? La mayoría de nosotros comenzó a comprar vitamina C de 2 gramos, el Cevión, también comenzó a comprar, por ejemplo, el tema de lo que nosotros habíamos revisado. ¿Qué era lo que nosotros comprábamos entre complejos cuando recién salió el COVID? Pensábamos que mientras más vitamina C consumíamos, más vamos a evitar el COVID, y eso no fue así.
La mayoría de nosotros ha gastado la época donde más se ha consumido vitamina C o se ha generado una mayor suplementación de vitaminas y minerales ha sido en la pandemia del COVID-19. La mayoría pensó que posiblemente a través de ello nuestro sistema inmune se iba a fortalecer dándole excesivamente. Nuestro cuerpo no funciona así. Si le damos todas las cosas en exceso igual tampoco va a funcionar de la mejor manera. La vitamina C y las vitaminas del complejo B, abusamos de ellas porque estas se pueden eliminar a través de la orina. ¿Alguien se ha inyectado de ustedes la Neurobión de 10,000 en el glúteo? ¿Qué han sentido? Coméntenos sus experiencias. Yo no he sentido nada. ¿Cómo? Dolorosa. Ese es el sentimiento. La mayoría menciona que se inyecta una Neurobión de 10,000 y sienten mucho olor. O sea, Más no que olor. Pero sí me queda como una bolita. Una bolita, te queda amortiguada la pierna porque es intramuscular. Solo estamos acostumbrados a recibir la mayoría de las vacunas o inyecciones intramuscularmente en el brazo. Y en el brazo él no tiene que estar levantando todo el tiempo algún tipo de peso. ¿Qué pasó en las vacunas del COVID? La mayoría comenzó a tener ya en adultos, colocarse una vacuna, comenzó a doler el brazo, pero nosotros nos colocamos en el glúteo y te queda adormecida, bueno, entumecida un poco la pierna. ¿Qué otra cosa característica, ustedes qué vieron en la orina cada vez que ustedes se inyectaban en la Neurobión de 10,000? ¿Qué detectaron en la orina? Huele a hierro. Con olor a hierro. Olor a hierro. Bueno, no tanto olor a hierro, pero el color cambia de la orina cuando te inyectas Neurobión de 10,000. Roja, color rojo. Algunas tiene como que ha pasado el frescosolo de fresa, algunas a veces llega a tener como que ha pasado en el agua el frescosolo de uva, y así podemos hacer una comparación. Pero ¿por qué se da? Reiteramos, nosotros abusamos exclusivamente de lo que estamos consumiendo, porque es un exceso. Las vitaminas hidrosolubles y liposolubles, lo que estamos haciendo es un exceso. Y una de las cosas que estamos pendientes de aquí es que se necesita que no excedamos, porque, por ejemplo, la vitamina C tiene un factor antioxidante, y este factor antioxidante, ¿qué sucede? Se puede volver prooxidante si es que, en nuestro caso, excedemos la vitamina C. Se han escuchado que en el cáncer se necesita la megadosis de vitamina C. Por ejemplo, las personas que cáncer tienen un proceso de metabolizar muchísimas radicales libres. Y la vitamina C, ¿alguien alguna vez han escuchado que se inyectan a vía intravenosa 12.5 gramos de vitamina C? Pues en ese caso sí está recomendado para las personas que tienen cáncer, porque ellos están utilizando de manera masiva todos los antioxidantes porque están con cáncer, están con una reproducción discriminada de células malas, y por eso se necesita en gran manera lo que estamos viendo ahora, que en este caso, ¿qué es? La vitamina C adicional, pero no quiere decir que sea un exceso. Vía oral, nosotros se supone que deberíamos consumir máximo 1 gramo, y vamos al redoxón de 2 gramos a comprar, y imagínate. Otra de las cosas que hay que resaltar en estas vitaminas, por ejemplo, la persona que tiene problemas renales no debe consumir exceso de vitamina C porque puede generar litiasis. Litiasis renal puede generar justamente por consumir un exceso de vitamina C. Las vitaminas del complejo B toda la vida hemos abusado. La mayoría de los médicos, por lo menos, Daniela, activa tu cámara, la mayoría de los médicos por lo menos te van enviando vitaminas del complejo B, vitaminas hidrosolubles. A la mayoría le envían eso, porque una de las cosas que hemos conocido es que detestamos que nos envíen paracetamol, porque a veces solo tenemos algo leve y nos envían paracetamol. Y la gente va contentísima cuando le dice, oye, solo le envió complejo B, es que él está débil,
él no se está alimentando bien. Y eso hace que la mayoría, por la ausencia de estas vitaminas, obviamente con la suplementación se sienta mejor, pero no es que era algo extraordinario, solo tenía que alimentarse un poco mejor. Vamos a ver ahora las funciones de lo que podemos ver hoy. ¿Cuáles las funciones de la vitamina B? Por favor, hoy y mañana vayan anotando ustedes como rehabilitadores físicos cuáles son las vitaminas que actúan en el sistema nervioso. Y en este sistema nervioso que nosotros estamos estableciendo ahora, ¿qué necesitamos revisar? Vayan anotando qué vitamina del complejo B actúa en el sistema nervioso. Vitamina B1, tiamina. Funciones, por ejemplo, importante en el funcionamiento del sistema nervioso. Habíamos resaltado que ustedes realizan rehabilitación a través de microcorrientes. ¿Para qué? ¿Qué es lo que estimula la microcorriente que ustedes utilizan? Se supone que eso en los niveles superiores. Nervio. Una de las cosas que... Sí. Lo primero que vas a hacer, lo que nosotros nos permite hacer esto, mira. La parte nerviosa. Si nosotros no tuviéramos sistema nervioso, los neurotransmisores no podrían enviar la información, podríamos enviar la contracción muscular. Y lo que sí necesitamos a muchas personas que no tienen su sistema nervioso adecuado, tampoco los reflejos de esta persona o la contracción muscular de esta persona va a ser adecuada en tu rehabilitación. Por eso es necesario que ustedes, como rehabilitadores físicos, puedan establecer una gran diferencia entendiendo cómo funciona nuestro cuerpo. Te reitero, si una persona no se alimenta bien, tampoco va a funcionar tu rehabilitación, porque reiteramos, tú actúas en el efecto, más no en la causa. La causa a veces también, muchas veces, es la deficiencia de estos nutrientes y que no funciona bien nuestro cuerpo. También interviene en el metabolismo de glúcidos o de carbohidratos, o sea, en el anabolismo, en el catabolismo de los carbohidratos. Interviene en el crecimiento y mantenimiento de la piel. ¿Qué pasa cuando hay sus deficiencias? Y quería resaltar algo antes de avanzar. De las vitaminas del complejo B y la vitamina C, no vamos a hablar de los problemas de exceso. Solo nos vamos a enfocar en los problemas de déficit, porque habíamos mencionado que el exceso, ¿qué pasa con el exceso? Se elimina a través de la orina. No tenemos ninguna dificultad por eso. Después ahora de poder avanzar en esto, tenemos las deficiencias. Deficiencia de esta vitamina provoca degeneración de las neuronas, hipersensibilidad, pérdida de reflejos, insuficiencia cardíaca y falta de apetito. Ahora revisando el tema de la pérdida de reflejos, imagínate. Entonces, que tu paciente tenga toda la capacidad, pues es muy importante la buena alimentación con complejo B. ¿Dónde se encuentran estos alimentos? Pues aquí los tenemos en alimentos de origen animal y de origen vegetal, carne, yema de huevo, levaduras, la mayoría de los alimentos que podemos consumir. La vitamina del complejo B, que en este caso tenemos dos, las vitaminas del complejo B2, tenemos riboflavina, interviene en el metabolismo de las proteínas y carbohidratos. Prótidos, proteínas, glúcidos o carbohidratos. Interviene en la respiración celular, como ustedes ya deben haber visto en bioquímica, la formación de adenosín-trifosfato o trifosfato de adenosina a través de la respiración celular, donde se dan las mitocondrias y en el ciclo de Krebs también se comienza a producir una gran cantidad de ATP. ¿Cómo? Buenas noches, disculpe, doctor. Parece que recién me conecta. Bien. Jeppe, yo. ¿Qué pasó? Recuerda que son las clases a las 6:30. Y me disculpe, el trabajo y el tráfico. Bueno, vamos a continuar. Después revisamos lo tuyo. El déficit provoca dermatitis. Toda la palabra de ahora en adelante que ustedes escuchen pitis significa inflamación. Ustedes posiblemente escuchen más adelante tendinitis, bueno, todo lo relacionado a la rehabilitación física, ustedes podrán entender eso. Todo lo que es titis, gastritis, dermatitis, colitis es inflamación. Sobre todo en la piel, mira, lesiones en labios, lengua, córneas y otras mucosas.
La vitamina B3, en este caso la niacina, interviene en el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y grasas. Interviene en la circulación sanguínea. Ahora, ¿por qué quiero resaltar aquí? ¿Por qué a nosotros cuando alguien está mal o su funcionamiento del hígado está mal, le dan complejo B? El complejo B no es que repara el hígado, quiero resaltar esa parte. No es que le das un montón de complejo B y reparas al hígado, no es así. Porque si no, las personas cirróticas les daríamos megadosis de complejo B y ya se soluciona el tema. Y no es así. Lo que hace el complejo B en este caso, ¿qué es? Ayuda a metabolizar, porque el hígado, como ustedes deben haber revisado en bioquímica, el hígado metaboliza las proteínas, carbohidratos y grasa. Y como ustedes pueden darse cuenta, la mayoría de estas vitaminas intervienen en el metabolismo, algunas de las proteínas, otras de los carbohidratos y otras de los lípidos. Y aquí una vez más, intervienen en el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y grasa, interviene en la circulación sanguínea e interviene en el crecimiento del sistema respiratorio. El déficit provoca una vez más dermatitis en la piel, diarrea y demencia. Mira lo que le puede causar mucho al tema de los adultos mayores, puede acelerar el tema de la demencia senil. Vamos a pensar que ya eres demente con esto, ¿no? Pero genera un poco más la probabilidad. Vamos a hablar también para poder finalizar un poco en la revisión del día de hoy. Tenemos el ácido pantoténico. La palabra panton significa abundante. Significa que esta, en este caso, es muy rara. Es muy rara este síndrome, que hay una deficiencia porque se supone que hay en muchos alimentos a nivel general. Y se llama, alguna vez se reportó que había en aquellos tiempos muchas personas que viajaban. Vamos a transportarnos hace varios cientos de años atrás, donde la mayoría de las personas no tenían como hoy GPS, no tenían mapas, no tenían tecnología, no tenían guardas costeras, no tenían ninguna forma de poder guiarse de manera adecuada en el mar. Y ellos salían una fecha y no regresaban a veces después de 2 meses, 3 meses. Y en aquella época tampoco no es que existía una gran capacidad de conocimiento de cómo almacenar los alimentos, cómo conservarlos. Y lo único que ellos llevaban, y es lo que hemos visto en muchas películas, ¿qué es lo que llevan los piratas? O whisky. Porque eso les permite almacenarse, porque el ron se fermenta y los demás licores también. Pero no podían llevar todos los alimentos, porque por más que los lleves se podrían, a excepción de que tengas una forma de poder almacenarlos. Y alguna vez se mencionó que generaba el síndrome de la quemación de los pies, pero solo en personas que ya estaban prácticamente desnutridas, pero eso se menciona nada más. Es fundamental para el metabolismo de los carbohidratos, proteína y grasa, participa en reacciones químicas a nivel celular de obtención de energía, colabora en la síntesis de colesterol y de hormonas. Y aquí donde está, carnes, levaduras, cereales, verduras, huevo y leche en este caso. Y con esto en mente, chicos, me gustaría que vayan anotando el tema de qué se necesita para poder ir tomando en cuenta. Mira, colabora en la síntesis de colesterol y hormonas. La mayoría de las personas, ¿qué es lo que hace normalmente? Lo que hace es mencionar que la alimentación es tan importante, que un medicamento suele ser más importante. Ustedes recuerden esta parte, chicos, en qué áreas van a intervenir del cuerpo. En 3 específicamente. La primera, ustedes como van a intervenir en el sistema nervioso. Lo segundo en el cual vas a intervenir es en el tejido muscular, ¿sí o no? Porque eso te va a permitir la contracción muscular. Tú vas a trabajar muchísimo en la contracción muscular. De ahí viene todo, ¿no? Después vas a intervenir en la parte ósea y articular, en los tendones. Y por eso es que la nutrición en la carrera de ustedes es tan importante, porque se relaciona. ¿Quién mantiene el sistema nervioso? ¿Quién mantiene la masa muscular? ¿Y quién mantiene la parte ósea y la parte, o sea, los sustratos o la materia prima que se necesita para poder renovar constantemente
estos tejidos que estamos hablando es importante. Entonces, la mayoría de ustedes se van a encontrar en hospitales o en lugares donde hay rehabilitación física, donde los adultos mayores, por ejemplo, ya eso vamos a ver en sarcopenia, pero la mayoría de estas personas no tienen la alimentación adecuada. Y eso hace que no es que tú seas un mal rehabilitador físico. Por ejemplo, te envían a una federación. ¿Y cómo es la federación? Por ejemplo, en la federación, ¿quiénes están? La mayoría son de los federados son de lugares rurales, son de familias de baja a muy baja situación económica. A veces ellos con las justas llegan para una funda de agua o para una botella con agua, pero de ahí no va más. Entonces, por más que tú quieras rehabilitar algo, tienes que entender que necesita ese cuerpo nutrientes para poder estar óptimo en sus tejidos. Que si el paciente está bien nutrido, pues en este caso tu rehabilitación va a hacer efecto porque tiene los sustratos, como les había mencionado. ¿Cómo vas a rehabilitar un tejido? Por ejemplo, se desgarró un músculo. Si ese paciente no tiene una adecuada alimentación, díganme ustedes, ¿cómo va a reparar ese tejido, su cuerpo? Y tú sigues intentando, tratando de que él vaya haciendo la contracción y los ejercicios, y por más que quieres, por más que intentas, no funciona, y eso es importante que lo tomemos en cuenta, ¿sí? ¿Por qué es importante la nutrición en la rehabilitación física? Porque mantiene los tejidos a los cuales yo voy a intervenir y tienen que estar de la mejor manera. Si están de la mejor manera estos tejidos con los nutrientes, en este caso, pues la intervención de ustedes estará de la mejor. Cuéntanos, Renato. Disculpe, profesor, yo como rehabilitador físico podría diseñar un plan de comida para el paciente, o eso ya se deriva directamente al doctor que lo derivó hacia mí. Claro, en ese caso tendrías que tú puedes derivar también, tú puedes derivar como profesional de rehabilitación física, puedes derivar a un nutricionista, dependiendo sea el caso. Si es algo relacionado a la alimentación, puedes derivar al paciente al nutricionista o al médico o al endocrinólogo, de lo que tú necesites. Es un trabajo interdisciplinario, a veces muchos pacientes, algunos solo necesitan de tu parte, otros necesitan de un trabajo muy interdisciplinario, hasta psicólogos, por ejemplo. Eso lo podemos hacer. Les pido de la manera más atenta que en este caso traten de ustedes de hacer su función y tratar de máximo. La idea es que con esta asignatura no es que prescribas dietas o que tú le enseñes o te pongas a educarle, sino que tú entiendas cómo funciona el cuerpo y entender que el paciente necesita alimentarse bien y que ahí tu intervención va a tener un efecto positivo. Si no, estarías intentando, pero como te reitero, ¿cómo haces que una persona pobre que recupere su hipertrofia muscular o su cantidad de masa muscular? Tú eres excelente, pero ¿y si esa persona no consume lo suficiente? O por ejemplo, esta persona no consume la suficiente cantidad de calcio, ¿cómo va a ser la contracción muscular que tú necesitas para que esa persona realice la rehabilitación? De ahí no es que necesitas darle un plan alimentario, no se va a ver en esta asignatura ese formato. Cuéntanos, Carlos. Doctor, buenas noches. Yo fui el estudiante que le escribí ayer por una consulta, no sé si recuerdan. Le quería preguntar, ya que de las proteínas, ¿qué proteínas son adecuadas en este caso para empezar a ganar masa muscular? ¿Y qué tan recomendable son consumirlas en el día? O sea, ¿qué tanta cantidad se deben de consumir? Bueno, te reitero, una de las cosas que normalmente la proteína no es que necesitamos consumir en gran cantidad, me refiero a las fuentes proteicas, el huevo, la leche, la carne, el pollo, el pescado, la soya, o sea, no es que necesitamos una gran cantidad de consumo al día. Solo las personas que están normalmente haciendo fisiculturismo y que ya tienen más de 90, 100, 110 kilos, ellos sí necesitan una suplementación, pero sobre todo después del ejercicio. Porque sales del ejercicio y necesitas una de proteína inmediatamente porque estás haciendo hipertrofia muscular.
Pero a tus pacientes no le puedes recomendar eso, que cada paciente vaya y tome un suplemento proteico, porque no es la solución. Y a veces lo que hacemos es, si ya tenía problemas renales el paciente adulto mayor, y darle un suplemento de proteína hace que filtre más del riñón, y lo que va a hacer es que se afecte más su riñón. Por eso reiteramos, cuando sean cuestiones nutricionales, los pacientes deben, ustedes siempre, ¿qué tienen que tener? Por ejemplo, tú tienes que conseguir un médico de confianza, un psicólogo de confianza, un deportólogo de confianza, para que ustedes trabajen con ellos y constantemente haya contrarreferencias, que uno te refiere, tú le refieres, pero que hacen un trabajo adecuado. Si es para ustedes igual, reiteramos chicos, la mayoría con la alimentación nosotros cubrimos, porque no es que somos o somos fisiculturistas que ya no alcanzamos a cubrir la cantidad de proteína. Lo que necesitamos sí a veces puede ser esos scores de proteína, pero no muchos, sino solo necesarios, pero automáticamente estás en el gimnasio, llevas en una funda, le colocas agua y te tomas inmediatamente, pero por el tema de la absorción. Porque imagínate si haces ejercicio a las 6 de la tarde y finalizas la sesión a las 6. Fuiste a las 4:30 al gimnasio. A las 6 sales. En Guayaquil, ¿cuánto te toma ir en bus de un lugar a otro? A veces toma 1 hora, 1:30. Hasta que te bañes 1 media hora y te cambies y te pongas a comer. O sea, ya después de 2 horas y media, cuando el músculo no esté estimulado, no absorbe de la misma manera la proteína. Por eso tiene que ser inmediatamente después del ejercicio para que se pueda absorber la mayor cantidad posible. Y de ahí siempre elegir las proteínas de alto valor biológico, Carlos. Huevo, leche, yogur, todos los derivados de la leche. Y lo demás ya es solo la estimulación muscular y que sea el consumo frecuente más que en cantidad. Chicos, presten atención a la asistencia, por favor. Zambrano Gaibor. Damaris Danela. Jordan Cristian. Listo, ya te Presente. escuché. Presente. Yepes Joel. Buenas noches, presente. Yepes Daniel. Presente. Valverde Edison. Buenas noches, presente. Uvidia José. Buenas noches, presente. Uriña. Presente. Solórzano. Presente. Ramos. Presente. Pimbo. Presente. Palomino. Presente, buenas noches. Ordóñez. Presente. Murillo. Presente. Morán. Mero. Presente. Merizalde. Presente. López. Presente. Jacome. Presente. García. Presente. Galvez. Franco. Presente. Presente, profesor Galvez, presente. Franco Frank. Presente. Ceballos. Presente, doctor. Castro. Presente. Carriel. Campana. Carriel Mesa, buenas noches, presente. Calderón. Calderón presente. Cabrera. Presente. Betancur. Barzola. Presente. Aski. Presente, teacher. Presente. Arévalo. Presente. Alcíbar. Presente. Álava. Listo, chicos. Mañana nos vemos a la hora establecida para poder... Ingeniero, continuar buenas con la noches. clase. Profesor, buenas noches. No, nombró José.
Parral tampoco lo nombró, disculpe. Que llegaste atrasado, por eso no te nombré Parrales y no te Ingeniero, comunicaste como me conecté a las 7:02, pero creo que ya había tomado lista. Así es, y no interrumpiste como les había dispuesto yo en este caso. Tienen que estar pendientes de las indicaciones de lo que les menciono, chicos, porque si no ya tienen atraso y después de eso ya les va disminuyendo la actuación en clase. Discúlpeme, mil disculpas. José, sí, ya los demás que nombre ya pueden retirarse, chicos. Ya puedes activar la grabación también. Disculpe, teacher, una pregunta. Cuéntanos. Mire, yo ayer le envié un mensaje y creo que está ocupadito. Pues a mí se me hace difícil subir de esa manera que usted me dijo. Por si acaso, los videos de clase todos están guardados en mi pendrive. No piensen que no los tengo, ¿ya? Mi idea es de, como hacía antes, subir los videos y pasarles un link. O sea, con su consentimiento, pues, si no, no claro, puedo. puedes pasarle nomás. Ajá, puedes pasarle, le sube los videos. Sino que como te mencionaba, no a YouTube, sino súbelo al Drive. O se los a tu envío al correo correo. Drive. Si tú prefieres, pero de ahí lo que necesitas es solo subir a tu Drive y de ahí compartir el link. Con la mayoría de los estudiantes igual hemos hecho lo mismo y se comparte sin problema. Ahí revisa nomás, igual ya mañana en la mañana te voy a enviar un video a ti para que sepas cómo se hace otra vez, subiendo un video, colocando las indicaciones, ¿sí? Listo, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana. Una última pregunta. Eso que dice en la investigación, electrolitos, es cómo está compuesta las bebidas y todas esas cosas. Sí, la composición de electrolitos, no los ingredientes. O sea, en este caso, no el valor nutricional, sino los ingredientes y qué cantidad en este caso de electrolitos tiene. Ingeniero, una preguntita. Ese deber es para el viernes, ¿verdad? Así es, revisen en Classroom, chicos. Eso tienen que ustedes revisarlo en Classroom. Ya tienen fechas, tienen todo establecido ahí. Listo, ingeniero. Listo. Muchísimas gracias. Listo, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao.